Mi nieto Benjamín apareció corriendo desde el cuarto de sus padres con una bolsa negra en las manos y me preguntó: «Abuela, ¿qué es esto?». Cuando abrí esa maldita bolsa, lo que vi adentro me hizo gritar tan fuerte que llamé a la policía inmediatamente. Soy Teresa, tengo 67 años, y lo que encontré cambió mi familia para siempre. Nunca en mi vida pensé que vería algo así. Esa bolsa estaba llena de fotografías terribles, documentos que no debían existir, y objetos que me helaron la sangre. Mi pobre nieto de 8 años había encontrado esa bolsa escondida debajo de la cama de sus padres, sin saber que estaba destapando el secreto más oscuro de nuestra familia. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el 911 mientras le gritaba a Benjamín que se fuera a su cuarto y cerrara la puerta con llave. Lo que había visto en esa bolsa me confirmaba todas mis sospechas sobre mi yerno Gustavo. Durante meses, algo me había estado carcomiendo por dentro. Gustavo siempre me pareció extraño, demasiado perfecto, con demasiado dinero y explicaciones que nunca tenían sentido. Pero jamás imaginé que mis peores pesadillas se quedarían cortas comparadas con la realidad. Fue hace exactamente 6 meses cuando fui por primera vez a cuidar a Benjamín en la nueva casa que Gustavo había comprado para mi hija Lucía. Una casa demasiado grande, demasiado lujosa para alguien que supuestamente trabajaba en una oficina normal. Esa tarde, mientras mi hija estaba en el trabajo, comencé a notar cosas raras. La casa estaba ubicada en un barrio exclusivo, con jardines perfectos y una fachada imponente de color blanco perla que brillaba bajo el sol. Cuando Lucía me enseñó la casa por primera vez, no pude evitar preguntar: «Hija, ¿cómo pueden pagar algo así?». Ella solo sonrió y me dijo que Gustavo era muy bueno en los negocios. Pero algo en su mirada me decía que ella tampoco estaba completamente segura. Gustavo llegaba a casa a horas extrañas, siempre con bolsas misteriosas que subía directamente a su cuarto. Nunca dejaba que nadie entrara ahí, ni siquiera Lucía para limpiar. Cuando le preguntaba por qué, él sonreía con esa sonrisa falsa que me daba escalofríos y decía: «Señora Teresa, es mi oficina privada. Trabajo con documentos muy confidenciales». Al principio pensé que tal vez yo estaba siendo demasiado paranoica. Después de todo, había criado a Lucía para que fuera independiente y tomara sus propias decisiones. Pero madre no se equivoca, y mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal con ese hombre. La primera vez que algo me pareció realmente sospechoso fue hace 4 meses. Estaba preparando el almuerzo en la cocina cuando vi por la ventana que Gustavo llegaba en un carro diferente al que normalmente usaba. Era un vehículo negro, con vidrios polarizados, y venía acompañado de 2 hombres que se veían muy intimidantes. Los 3 hombres entraron a la casa hablando en voz baja, y yo pude escuchar pedazos de su conversación desde la cocina. Hablaban de entregas, rutas seguras y contactos en la frontera. Mi sangre se heló cuando uno de ellos mencionó algo sobre mercancía especial y clientes que pagan muy bien. Esa noche, cuando Lucía llegó del trabajo, traté de preguntarle sobre los visitantes de Gustavo. Pero ella parecía no saber nada y cuando le conté lo que había visto, ella me dijo que probablemente eran socios de la empresa donde trabajaba Gustavo. «Mamá, no te preocupes tanto. Gustavo es un hombre honesto y trabajador», me aseguró. Pero yo no podía quitarme esa sensación de que algo terrible estaba pasando. Comencé a prestar más atención a los detalles. Gustavo siempre tenía fajos de billetes en efectivo, nunca usaba tarjetas de crédito. Su teléfono sonaba a todas horas y él siempre se alejaba para contestar, hablando en susurros. Además, nunca hablaba de su familia, como si no tuviera pasado. Una tarde, hace 3 meses, mientras Benjamín tomaba su siesta, decidí explorar un poco la casa. Sabía que estaba mal, pero mi instinto de madre y abuela era más fuerte que mi sentido común. Subí las escaleras sigilosamente y me dirigí hacia el cuarto principal. La puerta del cuarto estaba entreabierta y pude ver que Gustavo tenía un escritorio lleno de papeles y una caja fuerte pequeña en una esquina. Lo que más me llamó la atención fue que había varios teléfonos celulares sobre la mesa, todos diferentes, como si fuera una colección extraña. En ese momento escuché el ruido del carro de Gustavo llegando y bajé corriendo las escaleras, fingiendo que estaba limpiando la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Cuando entró, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me preguntó: «¿Cómo está todo, señora Teresa?». Benjamín se portó bien. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que había visto. Los múltiples teléfonos,
Los fajos de dinero, las reuniones misteriosas, la casa demasiado cara para su supuesto trabajo. Todo encajaba en un patrón que me aterrorizaba. Pero esa tarde de hace 3 días, mientras cuidaba a Benjamín, finalmente descubrí la verdad. Mi hija había salido de emergencia al médico porque se sentía mal, y Gustavo estaba en uno de sus misteriosos viajes de trabajo que duraban varios días. Benjamín y yo estábamos jugando fútbol en la sala cuando la pelota rodó hacia las escaleras. «Vamos a jugar arriba, abuela», gritó Benjamín emocionado, corriendo hacia el segundo piso. Yo lo seguí, tratando de mantener el ritmo de un niño de 8 años lleno de energía. Llegamos al cuarto de sus padres y seguimos jugando, tratando de no hacer mucho ruido. La pelota rodó debajo de la cama y Benjamín se tiró al suelo para alcanzarla. «Abuela, ayúdame a sacar la pelota», me dijo metiéndose completamente debajo de la cama. De repente lo escuché gritar emocionado: «Abuela, hay algo aquí». Una bolsa negra muy grande y pesada. Mi corazón se detuvo en seco. Mi corazón se detuvo en seco cuando escuché a Benjamín gritar que había encontrado algo debajo de la cama. «Abuela, ven a ver esto», me gritaba desde abajo de la cama. «Es una bolsa muy pesada y está bien escondida». Mis piernas temblaron porque sabía que no debíamos estar ahí, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Benjamín, sal de ahí inmediatamente», le dije con voz temblorosa, pero mi nieto ya estaba arrastrando esa maldita bolsa negra hacia afuera. Era más grande de lo que había imaginado, casi del tamaño de una maleta pequeña, y por el esfuerzo que hacía el niño para moverla, era evidente que pesaba muchísimo. «Mira, abuela, qué bolsa tan rara», exclamó Benjamín con esa curiosidad inocente de los niños, sin saber que estaba a punto de destrozar nuestras vidas. «¿Por qué papá la tiene escondida debajo de la cama? Es una sorpresa para mamá». Tomé esa bolsa con manos que no paraban de temblar y la coloqué sobre la cama. El peso era increíble, y cuando la toqué, sentí que tenía formas extrañas adentro, como si hubiera objetos duros mezclados con papeles. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo de ahí con Benjamín, pero necesitaba saber la verdad sobre Gustavo. «Benjamín, ve a tu cuarto a buscar tus juguetes», le dije tratando de mantener la calma. «La abuela necesita hacer algo importante aquí». Pero mi nieto, como todos los niños curiosos, se plantó a mi lado con los brazos cruzados y me dijo: «No, abuela, yo quiero ver qué hay adentro también». Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, abrí lentamente el cierre de la bolsa. Lo primero que vi fueron fajos enormes de billetes de $100, más dinero del que había visto en toda mi vida. Debían ser por lo menos $50,000, tal vez más. Benjamín abrió los ojos como platos y susurró: «Guau, papá es muy rico». Pero ese dinero era solo el comienzo de la pesadilla. Debajo de los billetes había documentos con sellos oficiales que parecían pasaportes, pero con nombres diferentes. Había por lo menos 5 pasaportes con la foto de Gustavo, pero cada uno tenía un nombre distinto: Carlos Mendoza, Roberto Silva, Antonio Vargas, Miguel Torres y Fernando Castillo. «Abuela, ¿por qué papá tiene tantas identificaciones?», preguntó Benjamín confundido. «Mi maestro nos dijo que cada persona solo puede tener una identificación». Las palabras de mi nieto me partieron el corazón porque su inocencia contrastaba terriblemente con la realidad que estaba descubriendo. Seguí buscando en la bolsa y encontré algo que me hizo gritar del susto: fotografías de personas que parecían estar inconscientes o dormidas en lugares extraños. No eran fotos normales, eran imágenes perturbadoras que mostraban personas en situaciones que claramente no habían elegido estar. Benjamín alcanzó a ver una de las fotografías antes de que yo pudiera esconderla y preguntó con voz asustada: «Abuela, ¿por qué esa señora está durmiendo en el suelo? Está enferma». No supe qué responder porque yo misma estaba tratando de procesar lo que estaba viendo. Había más cosas en esa bolsa del infierno. Encontré llaves que no reconocía, teléfonos celulares que estaban apagados, y lo más aterrador de todo, una libreta pequeña con nombres, direcciones y números que parecía ser una lista de contactos. Al lado de cada nombre había números que parecían precios, algunos de 5 cifras en dólares. Una de las páginas de la libreta tenía un título que me heló la sangre: «Rutas seguras», y debajo había un mapa dibujado a mano con puntos marcados en rojo. Los nombres de las ciudades eran conocidos: ciudades fronterizas donde sabía que pasaban cosas terribles, lugares de los que hablaban en las noticias cuando reportaban sobre tráfico y crimen organizado. «Abuela, ¿qué es todo esto?», preguntó Benjamín cada vez más asustado al ver mi reacción. «¿Por qué estás llorando? Hice algo malo».
Mi pobre nieto no entendía que había destapado el secreto más horrible de su propia familia. Con manos temblorosas, seguí revisando el contenido de la bolsa. Encontré tarjetas de crédito con nombres que no conocía, documentos de carros que tampoco reconocía, y algo que me hizo sentir náuseas: fotografías de Benjamín jugando en el parque, tomadas desde lejos, como si alguien lo hubiera estado vigilando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Dios mío, han estado siguiendo a mi nieto, grité sin poder contenerme, y Benjamín se echó a llorar porque nunca me había visto tan alterada. Abuela, tengo miedo, sollozaba mi nieto mientras se abrazaba a mí con fuerza. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la bolsa encontré una grabadora pequeña y cuando la encendí por curiosidad, escuché la voz de Gustavo hablando con otros hombres sobre mercancía humana, entregas especiales y clientes que pagan muy bien por productos frescos. La grabación duraba más de 1 hora y mientras la escuchaba, mi mundo se derrumbaba pedazo por pedazo. Gustavo no era solo un criminal común, era parte de algo mucho más grande y más terrible. Hablaba de rutas de tráfico, de personas que adquirían en diferentes ciudades, de precios que variaban según la calidad del producto. En una parte de la grabación, Gustavo mencionaba específicamente nuestra ciudad y decía: aquí hay mercancía de calidad, especialmente en los barrios donde hay familias trabajadoras que no sospechan nada. Mi sangre se convirtió en hielo al darme cuenta de que mi yerno veía a nuestra comunidad como un campo de caza. Benjamín, necesito que te vayas a tu cuarto ahora mismo, le dije con una voz que no reconocía como mía. Cierra la puerta con llave y no salgas hasta que yo te diga. ¿Entendido? Mi nieto asintió asustado y corrió hacia su cuarto sin hacer más preguntas. Seguí escuchando esa grabación horrible y descubrí que Gustavo tenía contactos en la policía local, que había sobornado a oficiales para que hicieran la vista gorda a sus operaciones. Mencionaba nombres específicos de policías que estaban en su nómina, cantidades de dinero que les pagaba mensualmente, y cómo habían logrado operar sin ser detectados durante años. Pero lo que realmente me hizo tomar mi teléfono y marcar el 911 fue escuchar mi nombre en esa grabación. Gustavo le decía a alguien: mi suegra Teresa sospecha algo, pero es una vieja estúpida. Si se vuelve un problema, ya sabemos cómo manejar a las personas que saben demasiado. En ese momento supe que no solo habíamos descubierto el secreto de Gustavo, sino que también estábamos en peligro mortal. Mi nieto y yo éramos testigos de algo que podría destruir una organización criminal completa, y eso nos convertía en objetivos. Con dedos que temblaban tanto que apenas podía marcar los números, llamé al 911. Cuando la operadora contestó, apenas pude susurrar: necesito que vengan inmediatamente. He descubierto algo terrible y mi nieto y yo estamos en peligro. Por favor, manden a alguien rápido antes de que sea demasiado tarde. 911. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora con voz calmada, pero yo estaba tan alterada que apenas podía hablar coherentemente. Por favor, necesito ayuda urgente. He descubierto que mi yerno está involucrado en algo terrible, tengo evidencia de crímenes graves y mi nieto y yo estamos en peligro. Señora, manténgase calmada, me dijo la operadora. ¿Se encuentra usted en un lugar seguro en este momento? Le expliqué rápidamente que estaba en casa de mi hija con mi nieto de 8 años, que habíamos encontrado una bolsa con evidencia criminal y que el sospechoso podría regresar en cualquier momento. Estoy enviando una unidad inmediatamente a su ubicación, me aseguró la operadora. Mientras tanto, manténganse en un lugar seguro de la casa, preferiblemente una habitación con puerta que puedan cerrar con llave. No toquen más evidencia y no permitan que nadie entre a la casa hasta que llegue la policía. Colgué el teléfono y corrí hacia el cuarto de Benjamín. Mi nieto estaba sentado en su cama, abrazando un oso de peluche color verde que le había regalado para su cumpleaños. Abuela, ¿viene la policía?, me preguntó con vocecita temblorosa. Papá hizo algo malo. No sabía cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre no era el hombre que él creía. Benjamín, mi amor, los policías van a venir para ayudarnos, le dije sentándome a su lado y abrazándolo fuerte. Necesito que seas muy valiente y que hagas todo lo que la abuela te diga. ¿Está bien? Mi nieto asintió con lágrimas en los ojos. Abuela, mamá sabe lo que hay en esa bolsa. La pregunta me partió el corazón porque yo tampoco sabía si mi propia hija estaba involucrada en las actividades criminales de Gustavo o si también era una víctima de sus mentiras. Mientras esperábamos a la policía, mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que había visto en esa bolsa maldita. Los pasaportes falsos significaban que Gustavo había estado viviendo bajo identidades falsas durante años.
El dinero en efectivo y la lista de contactos indicaban que manejaba grandes sumas de dinero ilegal. Pero lo que más me aterrorizaba eran esas fotografías de personas inconscientes y las grabaciones donde hablaba de mercancía humana. Abuela, escucho sirenas, susurró Benjamín pegándose más a mí. Efectivamente, el sonido de las sirenas se acercaba rápidamente. Me asomé por la ventana del cuarto y vi 2 patrullas policiales deteniéndose frente a la casa. Mi alivio fue tan grande que comencé a llorar. Bajé corriendo las escaleras y abrí la puerta antes de que los oficiales tocaran. Gracias a Dios que llegaron, exclamé entre sollozos. Soy Teresa, la que llamó. Por favor, necesito que vean lo que encontramos. El oficial principal se presentó como Diego Morales. Era un hombre de unos 40 años, con una presencia que inmediatamente me hizo sentir más segura. Señora Teresa, explíqueme exactamente qué encontró y dónde, me dijo mientras su compañero se quedaba vigilando afuera. Lo llevé directamente al cuarto principal, donde había dejado la bolsa negra abierta sobre la cama. Cuando el oficial Diego vio el contenido, su expresión cambió completamente. Señora, esto es muy serio, me dijo con voz grave. Voy a llamar a la unidad de crímenes especiales inmediatamente. Oficial, hay más, le dije con voz temblorosa. Encontré una grabadora con conversaciones que prueban que mi yerno está involucrado en tráfico de personas. Y lo peor es que en una de las grabaciones menciona mi nombre, dice que si me vuelvo un problema, saben cómo manejar a las personas que saben demasiado. El rostro del oficial Diego se puso pálido. Señora Teresa, ¿dónde está su yerno en este momento? Le expliqué que Gustavo estaba en uno de sus viajes misteriosos de trabajo y que no sabíamos cuándo regresaría. ¿Y su hija?, preguntó. Está en el hospital porque se sintió mal, pero debería regresar en cualquier momento. Necesitamos que usted y su nieto vengan con nosotros inmediatamente, me dijo el oficial. Esta casa ya no es segura para ustedes. Si su yerno está involucrado en lo que esta evidencia sugiere, no podemos arriesgarnos a que los encuentre aquí. En ese momento llegó más policía, incluyendo detectives de la unidad especial y técnicos forenses. La casa se llenó de oficiales que comenzaron a recoger evidencia, tomar fotografías y documentar todo lo que habíamos encontrado. Yo observaba todo como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Señora Teresa, me dijo uno de los detectives, necesitamos que nos cuente todo desde el principio. Cualquier detalle que pueda recordar sobre el comportamiento de su yerno, las personas que venían a visitarlo, los horarios que manejaba, todo puede ser importante para nuestra investigación. Me senté en la sala con Benjamín en mis brazos y comencé a relatar todo lo que había observado durante los últimos 6 meses. Les conté sobre las reuniones misteriosas, los carros diferentes, los fajos de dinero en efectivo, las llamadas telefónicas susurradas, y esa sensación constante de que algo andaba muy mal. Hay algo más que deben saber, les dije recordando algo importante. Gustavo siempre decía que trabajaba en una empresa de importaciones y exportaciones, pero nunca podía explicar exactamente qué hacía. Cuando le preguntaba detalles, siempre cambiaba el tema o se molestaba. El detective tomaba notas de todo lo que yo decía. ¿Alguna vez vio documentos de esta supuesta empresa? Facturas, contratos, algo que pudiera confirmar su historia. Le expliqué que Gustavo nunca dejaba papeles de trabajo en casa, que siempre decía que todo era confidencial y que manejaba sus asuntos desde oficinas externas. Señora, basándonos en lo que hemos encontrado aquí, su yerno no trabajaba en ninguna empresa legítima, me confirmó el detective. Los documentos falsificados, las grandes cantidades de dinero en efectivo, y especialmente esas grabaciones, indican que estaba operando una red de tráfico humano muy sofisticada. Benjamín, que había estado callado todo este tiempo, de repente habló. Detective, mi papá es un hombre malo. La pregunta inocente de mi nieto nos rompió el corazón a todos los presentes. El detective se arrodilló a la altura del niño y le dijo con gentileza, Benjamín, a veces los adultos toman decisiones muy malas, pero eso no es culpa tuya. Tú y tu abuela hicieron lo correcto al llamarnos. En ese momento sonó mi teléfono. Era Lucía. Mamá, ya salí del hospital. ¿Cómo está Benjamín? ¿Todo bien en casa? No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu hija que su esposo es un criminal peligroso y que su vida había sido una mentira? Hija, necesito que vengas a casa inmediatamente, pero hay algo muy importante que debes saber, le dije tratando de mantener la calma.
Está aquí la policía y hemos descubierto algo sobre Gustavo que va a cambiar todo. ¿La policía? ¿Qué pasó? ¿Están bien Benjamín y tú? La preocupación en su voz era genuina, lo que me hizo sentir un poco de alivio porque confirmaba mis sospechas de que ella no sabía nada sobre las actividades de su esposo. Estamos bien, hija, pero necesitas venir ahora. No puedo explicarte por teléfono, es demasiado complicado y serio. Colgué el teléfono y me volví hacia el detective. Mi hija viene en camino. Ella no sabe nada de esto, estoy segura. Gustavo la engañó a ella también. El detective asintió. Basándonos en nuestros hallazgos iniciales, es muy probable que su hija sea otra víctima de este hombre. Los criminales como él son expertos en mantener dobles vidas y engañar incluso a las personas más cercanas. Mientras esperábamos a Lucía, los técnicos forenses terminaron de revisar la bolsa y encontraron aún más evidencia incriminatoria, tarjetas SIM adicionales, llaves de propiedades que no conocíamos, y un segundo teléfono que contenía mensajes de texto con códigos y direcciones que claramente eran parte de operaciones ilegales. Señora Teresa, usted y su nieto probablemente salvaron muchas vidas al encontrar esta evidencia, me dijo el oficial Diego. Pero ahora necesitamos mantenerlos seguros porque cuando Gustavo se entere de que su operación fue descubierta, podría intentar lastimar a los testigos. 5 minutos después, escuchamos el carro de Lucía llegando a la entrada. Mi corazón se aceleró porque sabía que estaba a punto de destrozar la vida de mi propia hija. Cuando ella abrió la puerta y vio toda la policía en su casa, su rostro se puso completamente pálido. «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?», gritó Lucía corriendo hacia donde estábamos Benjamín y yo. «¿Por qué hay tantos policías? ¿Alguien se lastimó? ¿Hubo un robo?». Sus ojos iban de un oficial a otro, buscando desesperadamente una explicación que tuviera sentido. El detective se acercó a ella con expresión seria. «Señora, soy el detective Ramírez de la Unidad de Crímenes Especiales. Necesitamos hablar con usted sobre su esposo Gustavo. Su madre y su hijo encontraron evidencia de actividades criminales muy serias». ¿Actividades criminales? ¿De qué están hablando? Lucía me miró con confusión total. «Mamá, ¿qué encontraron? Gustavo es un hombre trabajador y honesto. Tiene que haber un malentendido terrible». Me acerqué a mi hija y tomé sus manos entre las mías. «Hija, Benjamín encontró una bolsa escondida debajo de tu cama. Cuando la abrimos, encontramos cosas terribles. Gustavo no es quien creemos que es». «Eso es imposible», exclamó Lucía con lágrimas en los ojos. «Ustedes están equivocados. Mi esposo puede tener sus secretos de trabajo, pero jamás haría algo ilegal. Jamás». Su negación era tan desesperada que me partió el corazón. El detective Ramírez le mostró algunos de los pasaportes falsos que habían encontrado en la bolsa. «Señora, ¿puede explicarnos por qué su esposo tiene 5 identidades diferentes con nombres completamente distintos?» Lucía tomó los documentos con manos temblorosas, y pude ver el momento exacto en que su mundo comenzó a derrumbarse. Esto no puede ser real», susurró mi hija examinando los pasaportes. «Estos tienen la foto de Gustavo, pero Carlos Mendoza, Roberto Silva. Yo no entiendo nada». Sus piernas empezaron a temblar y tuvo que sentarse en el sofá antes de caerse. «Hay más, señora», continuó el detective con gentileza pero firmeza. «Encontramos grabaciones donde su esposo habla sobre tráfico de personas, rutas ilegales y contactos criminales. También había fotografías muy perturbadoras y una lista con nombres y precios que sugieren venta de seres humanos». Lucía se llevó las manos a la boca y comenzó a sollozar descontroladamente. «No, no, no. Esto no puede estar pasando. Gustavo me ama, tenemos planes juntos, y vamos a tener más hijos». Su dolor era tan intenso que yo también comencé a llorar viendo a mi hija sufrir así. Benjamín se acercó a su madre y la abrazó fuerte. «Mami, no llores. La abuela y yo no queríamos hacer nada malo. Solo estábamos jugando y encontramos esa bolsa fea». Mi nieto trataba de consolar a su madre sin entender completamente la magnitud de lo que habíamos descubierto. «Señora Lucía», intervino el oficial Diego, «necesitamos que nos ayude a entender mejor la situación. ¿Su esposo alguna vez trajo personas extrañas a la casa? ¿Notó comportamientos sospechosos?
cambios en sus rutinas o explicaciones que no tenían sentido. Mi hija se secó las lágrimas y trató de pensar claramente. Él siempre decía que trabajaba en importaciones. Viajaba mucho, a veces por semanas. Traía mucho dinero en efectivo, pero decía que sus clientes preferían pagar así por temas de impuestos. ¿Alguna vez vio facturas, contratos o documentos de esta supuesta empresa?, preguntó el detective. Lucía negó con la cabeza. Gustavo siempre decía que todo era confidencial, que manejaba clientes muy importantes que requerían discreción absoluta. Mamá tenía razón, susurró Lucía volviéndose hacia mí. Tú siempre decías que algo no encajaba con él. Yo pensé que eras demasiado protectora, que no querías verme feliz. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se daba cuenta de que todas mis advertencias habían sido justificadas. El detective continuó con sus preguntas. ¿Su esposo alguna vez mencionó nombres específicos de socios o clientes? ¿Ciudades donde hacía negocios? ¿Personas que lo contactaban a horas extrañas? Lucía comenzó a recordar detalles que antes había ignorado. Sí, recibía llamadas a todas horas, admitió mi hija. Especialmente durante la madrugada. Cuando le preguntaba quién era, él decía que eran clientes internacionales en diferentes zonas horarias. También mencionaba ciudades como Tijuana, Juárez, Laredo. Mi sangre se heló al escuchar esos nombres. Eran todas ciudades fronterizas conocidas por ser puntos de tráfico ilegal. Hija, esas ciudades aparecían en el mapa que encontramos en la bolsa, le dije con voz quebrada. Los técnicos forenses terminaron de procesar la evidencia y el detective Ramírez nos explicó la situación. Basándonos en lo que hemos encontrado, su esposo está involucrado en una red internacional de tráfico humano. Los documentos falsificados, las rutas marcadas, las grabaciones y las fotografías indican que ha estado operando durante años. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucía entre sollozos. ¿Qué va a pasar con Benjamín? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a explicarle a mi hijo que su padre es un monstruo? Señora, primero necesitamos asegurar su seguridad y la de su familia, explicó el oficial Diego. Cuando Gustavo se entere de que su operación fue descubierta, podría intentar huir o, peor aún, intentar lastimar a los testigos para silenciarlos. ¿Testigos?, preguntó Lucía confundida. Nosotros somos testigos. El detective asintió gravemente. Su madre y su hijo encontraron evidencia que podría desmantelar toda una red criminal. Eso los convierte en testigos clave, pero también en objetivos potenciales. En ese momento, el teléfono de Lucía comenzó a sonar. Cuando vio el nombre en la pantalla, se puso completamente pálida. «Es Gustavo», susurró. «¿Qué le digo? ¿Actúo normal?» Le cuelgo. El detective Ramírez se acercó rápidamente. «Conteste normalmente, pero no mencione nada sobre nosotros o sobre lo que encontraron. Trate de averiguar dónde está y cuándo planea regresar. Nosotros vamos a grabar la conversación». Con manos temblorosas, Lucía contestó el teléfono. «Hola, Gustavo, ¿cómo está tu viaje?» Su voz sonaba forzada, pero esperábamos que él no notara nada extraño. «Sí, todo bien aquí. Benjamín está bien. Mamá lo cuidó mientras yo estaba en el médico». Desde donde estaba, pude escuchar la voz de Gustavo al otro lado de la línea. Sonaba relajado, sin sospechar nada. «¿Cómo te sientes, amor?» Era algo serio lo del médico. Lucía me miró con ojos llenos de lágrimas mientras mantenía la conversación. «No, solo era una gripe fuerte. Ya me siento mejor», respondió mi hija. «¿Cuándo regresas? Benjamín te extraña mucho». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Probablemente mañana por la noche. Este negocio se está alargando más de lo esperado, pero ya casi termino». «Está bien, te esperamos», dijo Lucía con voz quebrada. «Te amo». Las palabras le salieron como si fueran vidrio molido, porque ahora sabía que todo había sido una mentira. «Yo también te amo, mi vida. Cuídate y cuida a Benjamín». Cuando colgó el teléfono, Lucía se derrumbó completamente. «Durante 3 años he estado viviendo con un monstruo. He estado durmiendo al lado de alguien que destruye vidas. Y lo peor es que lo amaba con todo mi corazón». El detective anotó la información sobre el regreso de Gustavo. «Perfecto.
Eso nos da tiempo para preparar todo. Mañana por la noche estaremos listos para arrestarlo cuando llegue. ¿Y nosotros qué hacemos mientras tanto?, pregunté preocupada. No podemos quedarnos aquí sabiendo que él va a regresar. El oficial Diego asintió. Tienen razón. Vamos a reubicarlos en un lugar seguro hasta que arrestemos a Gustavo y evaluemos el nivel de peligro. Pero esta es mi casa, protestó Lucía débilmente. Aquí están todas mis cosas, mis recuerdos. Luego se detuvo y miró alrededor con expresión de asco. No, ya no es mi casa. Esta casa está contaminada con sus crímenes. No puedo volver a dormir en esa cama sabiendo lo que le escondía debajo. Benjamín, que había estado callado tratando de entender todo, finalmente habló. Mami, ¿ya no vamos a vivir aquí? Papá va a la cárcel. Su pregunta inocente nos recordó que había un niño en medio de toda esta pesadilla que necesitaba protección y explicaciones apropiadas para su edad. Benjamín, mi amor, le dije arrodillándome a su altura y tomando sus manitas entre las mías. A veces los adultos cometen errores muy grandes, y cuando eso pasa, otros adultos como los policías tienen que ayudar a arreglar las cosas. Mi nieto me miraba con esos ojos grandes llenos de confusión e inocencia. Pero abuela, ¿por qué papá tenía esas cosas feas en la bolsa?, preguntó Benjamín con voz temblorosa. ¿Por qué las fotos de esas personas me daban miedo? No sabía cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre era un criminal que lastimaba a otras personas. Lucía se acercó y abrazó a su hijo fuertemente. Benjamín, papá hizo cosas muy malas que lastimaron a otras personas. Los policías van a asegurarse de que no pueda lastimar a nadie más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de ser fuerte para su hijo. El detective Ramírez recibió una llamada en su radio y se alejó para hablar en privado. Cuando regresó, su expresión era aún más seria. Señoras, acabamos de recibir información importante. Hemos identificado a Gustavo en nuestra base de datos. Su verdadero nombre es Aurelio Vázquez y tiene órdenes de captura en 3 estados por tráfico humano y secuestro. Aurelio, exclamé recordando algo importante. Ese nombre lo escuché en una de las grabaciones. Los otros hombres se dirigían a él como Aurelio, pero yo pensé que era otra persona. Mi mente comenzó a procesar todas las mentiras que habíamos estado viviendo. Su esposo no solo es un criminal, continuó el detective, es uno de los líderes de una red que ha estado operando durante más de 10 años. Hemos estado tratando de atraparlo durante años, pero siempre se nos escabullía usando identidades falsas. Lucía se puso de pie tambaleándose. ¿10 años? Pero si yo lo conocí hace apenas 3 años. Eso significa que desde el primer día todo fue una mentira. La devastación en su voz era desgarradora de escuchar. Es muy probable que su acercamiento a usted fuera calculado, explicó el detective con gentileza. Los criminales como él buscan mujeres trabajadoras, con familias estables, para crear una fachada de normalidad. Su trabajo como enfermera y el hecho de que fuera madre soltera la convertían en el perfil perfecto. Me utilizó, gritó Lucía con una mezcla de dolor y rabia. Utilizó mi amor, mi confianza, mi necesidad de darle un padre a Benjamín. Todo fue una actuación para él. Sus puños estaban cerrados y temblaba de ira. En ese momento, otro detective llegó con más información. Detective Ramírez, hemos rastreado las propiedades asociadas con las llaves que encontramos. Hay por lo menos 4 casas en diferentes ciudades que están siendo utilizadas como casas de seguridad para víctimas de tráfico. ¿Casas de seguridad?, pregunté sin entender completamente. El detective me explicó. Son lugares donde mantienen a las personas secuestradas antes de trasladarlas o venderlas. Acabamos de enviar equipos a esas direcciones para ver si podemos rescatar víctimas. La realidad de lo que estaba escuchando me golpeó como un martillo. Eso significa que mientras nosotros vivíamos aquí normalmente, él tenía personas secuestradas en otras casas. El detective asintió gravemente. Es muy probable, señora Teresa. Benjamín comenzó a llorar al escuchar nuestra conversación. Abuela, tengo miedo. Las personas malas van a venir por nosotros. Lo alcé en brazos y lo abracé fuerte, tratando de tranquilizarlo mientras mi propio corazón latía con terror. Mi amor, los policías van a cuidarnos, le susurré al oído. Tú fuiste muy valiente al encontrar esa bolsa. Gracias a ti,
Los policías van a poder ayudar a muchas personas. Traté de que entendiera que había hecho algo bueno, aunque fuera aterrador. El oficial Diego se acercó a nosotras. Señoras, necesitamos sacarlas de aquí inmediatamente. Acabamos de interceptar comunicaciones que sugieren que algunos asociados de Gustavo podrían estar dirigiéndose hacia esta casa. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. ¿Qué tipo de comunicaciones?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Llamadas telefónicas entre miembros de la red. Parece que alguien les avisó que algo andaba mal y están movilizándose para limpiar evidencia y eliminar testigos. Dios mío, van a matarnos, grité sin poder contenerme. Benjamín se aferró más fuerte a mí y comenzó a sollozar. Abuela, no quiero que nos hagan daño. No quiero que lastimen a mami. Nadie va a lastimar a nadie, dijo el detective Ramírez con firmeza. Pero necesitamos movernos ahora. Tenemos un lugar seguro preparado para ustedes. Comenzó a dar órdenes por radio para coordinar nuestro traslado inmediato. Lucía corrió hacia su cuarto para agarrar algunas cosas importantes. No toque nada más de lo necesario, le gritó un oficial. Esta casa ahora es una escena del crimen y cada objeto podría ser evidencia. Mi hija regresó con una bolsa pequeña con ropa para ella y Benjamín. ¿Qué va a pasar con todas mis cosas?, preguntó Lucía mirando alrededor de la casa. Mis fotos, los juguetes de Benjamín, nuestros recuerdos. Su voz se quebró al darse cuenta de que estaba perdiendo no solo a su esposo, sino toda la vida que habían construido juntos. Señora, cuando termine la investigación, podrán recuperar sus pertenencias personales, le explicó el detective. Pero por ahora, su seguridad es lo más importante. Entendí que estábamos perdiendo todo, pero al menos estábamos vivas. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, escuché que uno de los técnicos forenses le reportaba al detective: encontramos más evidencia en la caja fuerte del cuarto. Hay documentos que muestran transferencias de dinero por más de $2 millones en los últimos 6 meses. $2 millones, exclamé sin poder creerlo. ¿De dónde sacaba tanto dinero? El detective me miró con expresión grave. Del tráfico de personas, señora. Cada víctima que venden puede generar entre $50,000 y $100,000, dependiendo de varios factores. Lucía se detuvo en seco al escuchar esas cifras. ¿Estás diciendo que mi esposo ganaba dinero vendiendo personas como si fueran objetos? Su voz era apenas un susurro lleno de horror. Señora, su esposo dirigía una de las redes de tráfico humano más grandes de la región, confirmó el detective. Las víctimas eran vendidas para trabajo forzado, explotación sexual y otros propósitos terribles. Gracias a la evidencia que encontraron, vamos a poder desmantelar toda la operación. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. El detective me indicó que no contestara, pero cuando dejó de sonar, inmediatamente volvió a marcar. Conteste, me dijo el detective, pero ponga el altavoz. Señora Teresa, dijo una voz masculina que no reconocí. Soy un amigo de Gustavo. Él me pidió que la contactara para asegurarme de que usted y su familia estuvieran bien. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. El detective me hizo señas para que siguiera hablando normalmente. ¿Un amigo de Gustavo? No lo conozco. ¿Quién es usted?, pregunté tratando de mantener la calma. Mi nombre no es importante, señora. Lo importante es que Gustavo está preocupado porque no ha podido comunicarse con Lucía. ¿Está todo bien en casa? La pregunta sonaba amenazante a pesar del tono aparentemente amigable. Sí, todo está bien, respondí siguiendo las señales del detective. Lucía está descansando porque estuvo enferma hoy. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Me alegra escuchar eso, señora Teresa. Gustavo quiere asegurarse de que su familia esté segura. A veces hay personas peligrosas que podrían intentar lastimar a las familias de hombres exitosos como él. La amenaza velada era clara para todos nosotros. ¿Personas peligrosas?, pregunté fingiendo confusión. No entiendo de qué habla. El detective anotaba todo lo que estaba pasando en la conversación. Solo queremos asegurarles que están protegidas, señora. Gustavo tiene muchos amigos que cuidan a su familia. Esperamos verlos pronto. La llamada se cortó abruptamente, dejándonos a todos en silencio.
El silencio después de esa llamada fue ensordecedor. Todos sabíamos que no había sido una llamada amigable, sino una amenaza directa. El detective Ramírez inmediatamente comenzó a dar órdenes por radio. Necesito refuerzos en esta ubicación ahora mismo. Los sospechosos saben que algo está pasando. Tenemos que salir de aquí ahora, exclamó el oficial Diego mientras revisaba las ventanas para asegurarse de que no hubiera movimiento sospechoso afuera. Esa llamada confirma que saben que encontramos la evidencia. Van a venir por ustedes. Lucía agarró a Benjamín y lo cargó en brazos. Mi nieto estaba aterrorizado, llorando sin parar. Mami, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué todo el mundo está asustado? Su vocecita quebrada me partió el corazón. Benjamín, amor, vamos a ir con los policías a un lugar donde estaremos seguros, le dije tratando de calmarlo. Es como un juego donde tenemos que escondernos por un rato. Era mentira, pero necesitaba que el niño no entrara en pánico total. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, escuché el rugido de varios motores acercándose rápidamente. «Se acercan vehículos», gritó uno de los oficiales que estaba vigilando afuera. Por lo menos 3 carros, viniendo a alta velocidad. «Al suelo», ordenó el detective Ramírez mientras empujaba a Lucía, Benjamín y a mí hacia el pasillo central de la casa, lejos de las ventanas. «No se muevan hasta que yo les diga». El sonido de los carros frenando bruscamente afuera llenó el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Benjamín estaba temblando en mis brazos, y Lucía lloraba silenciosamente mientras trataba de proteger a su hijo con su cuerpo. «¿Qué van a hacernos?», susurró mi hija con voz quebrada. «Policía. Salgan con las manos arriba», escuchamos gritar desde afuera. Pero no eran los refuerzos que esperábamos. Era la voz de los criminales fingiendo ser autoridades para confundirnos. El detective Ramírez nos hizo señas de que nos mantuviéramos calladas y quietas. «Sabemos que están ahí dentro», gritó otra voz. «Solo queremos hablar». Gustavo nos envió para asegurarles que están protegidas. Las mentiras eran tan obvias que daba miedo pensar en lo que realmente planeaban hacernos. El oficial Diego habló por radio en voz muy baja. «Control, necesitamos respaldo inmediato. Tenemos hostiles en el perímetro amenazando a testigos protegidos. Repito, código rojo en curso». La urgencia en su voz confirmaba que estábamos en peligro mortal. «Señora Teresa», gritó uno de los hombres desde afuera. «Sabemos que usted y su nieto encontraron algo que no debían haber visto. Solo queremos que nos entreguen esa bolsa y todos podremos resolver esto pacíficamente». Lucía me miró con ojos llenos de terror. «Mamá, van a matarnos, ¿verdad?», le susurré al oído tratando de mantener la calma. «No, hija. Los policías van a protegernos. Tenemos que confiar en ellos». Pero por dentro, yo también estaba aterrorizada. «Tienen 5 minutos para salir», gritó otra voz desde afuera. «Si no salen voluntariamente, vamos a entrar a buscarlos». El tono ya no era de negociación, era una amenaza directa de violencia. En ese momento, escuchamos el sonido de sirenas acercándose rápidamente. Los refuerzos policiales finalmente habían llegado. «Aquí vienen nuestros compañeros», susurró el detective Ramírez con alivio evidente en su voz. Pero los criminales también escucharon las sirenas. «Maldición, ya llamaron a más policías», gritó uno de ellos. «Tenemos que irnos ahora». El sonido de pasos corriendo y carros arrancando llenó el aire. Estaban huyendo, pero sabía que esto no había terminado. «Despejado», gritó el oficial Diego después de unos minutos que parecieron eternos. «Los sospechosos huyeron cuando llegaron los refuerzos. Pero necesitamos sacarlas de aquí inmediatamente porque van a regresar con más gente». Los refuerzos entraron a la casa. Eran por lo menos 10 oficiales armados y preparados para cualquier situación. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviada de ver uniformes policiales. «¿Están todas bien?», preguntó el comandante del grupo de refuerzos. «Estamos bien, pero necesitamos protección inmediata», respondió el detective Ramírez. «Estas mujeres y el niño son testigos clave en una operación de tráfico humano, y los criminales acaban de intentar intimidarlos». Benjamín finalmente dejó de llorar y me preguntó: «Abuela, ¿ya se fueron los hombres malos?». Asentí y lo abracé más fuerte. «Sí, mi amor, ya se fueron.
Los policías buenos los espantaron. Pero sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla mucho más larga. Señoras, vamos a trasladarlas inmediatamente a una casa de protección, explicó el comandante. Es un lugar seguro donde podrán quedarse hasta que arrestemos a todos los miembros de esta red criminal. La palabra todos me hizo entender que esto era más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras nos escoltaban hacia los carros policiales, Lucía se volteó para mirar su casa una última vez. Mamá, hace 3 horas yo era una mujer casada feliz viviendo en mi casa de ensueño. Ahora soy una fugitiva con mi hijo, huyendo de criminales que quieren matarnos. Hija, pero estamos vivas, le recordé tomando su mano. Y gracias a lo que encontramos, vamos a poder salvar a muchas otras personas que están sufriendo. Traté de encontrar algo positivo en medio de toda esta pesadilla. ¿Pero a qué costo, mamá?, me preguntó Lucía con lágrimas corriendo por su rostro. Perdí mi casa, mi esposo resultó ser un monstruo, mi hijo está traumatizado, y ahora somos objetivos de una red criminal. ¿Valía la pena abrir esa maldita bolsa? La pregunta de mi hija me dolió profundamente porque yo también me la había hecho. Hija, si no hubiéramos abierto esa bolsa, Gustavo habría seguido lastimando a personas inocentes. Tal vez algún día habría lastimado a Benjamín también. Hicimos lo correcto. El viaje hacia la casa de protección se hizo en silencio. Benjamín se había quedado dormido en mis brazos, agotado por toda la tensión y el miedo. Lucía miraba por la ventana con expresión perdida, probablemente tratando de procesar todo lo que había pasado en unas pocas horas. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar escondidas?, le pregunté al detective Ramírez que viajaba con nosotras. Depende de qué tan rápido podamos arrestar a todos los miembros de la red, me respondió. Podría ser semanas, tal vez meses. ¿Meses?, exclamó Lucía saliendo de su trance. ¿Tenemos que vivir escondidas durante meses? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Con la escuela de Benjamín? ¿Con nuestras vidas? Su desesperación era comprensible. Señora, entiendo que es difícil, dijo el detective con compasión, pero su testimonio y la evidencia que encontraron pueden desmantelar una red que ha destruido cientos de vidas. Su sacrificio va a salvar a muchas personas. La casa de protección resultó ser una casa normal en un barrio tranquilo, pero con medidas de seguridad que no eran visibles a simple vista. Hay oficiales las 24 horas vigilando, nos explicó el comandante. Nadie puede acercarse sin que lo sepamos. Cuando entramos a la casa, me di cuenta de que había otras familias allí también. Una mujer joven con 2 niños pequeños nos miró desde el sofá. Sus ojos tenían la misma expresión de miedo y confusión que seguramente tenían los nuestros. Bienvenidas, nos dijo la mujer acercándose. Soy María. Mis hijos y yo también estamos aquí porque mi exesposo estaba involucrado en actividades criminales. Sé exactamente por lo que están pasando. Su compasión inmediata me hizo sentir menos sola. Esa noche, mientras Benjamín dormía en una cama extraña en una casa extraña, Lucía y yo nos quedamos despiertas hablando. Mamá, ¿cómo no me di cuenta de que estaba viviendo con un monstruo?, me preguntó mi hija por enésima vez. Hija, los criminales como Gustavo son expertos en engañar. No es tu culpa, le aseguré. Él te manipuló, te hizo creer que eras feliz mientras usaba tu amor para esconder sus crímenes. No puedo dejar de pensar en todas las señales que ignoré, susurró Lucía en la oscuridad de nuestro cuarto temporal. Las llamadas nocturnas, el dinero en efectivo, los viajes misteriosos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Su dolor era tan profundo que yo también sentía el corazón partido. Hija, ese hombre te manipuló desde el primer día, le dije abrazándola como cuando era pequeña. Los depredadores como él buscan mujeres buenas y confiadas como tú. No es tu culpa haber creído en el amor. Pero sabía que mis palabras no aliviaban completamente su culpa. A la mañana siguiente, el detective Ramírez llegó con noticias que cambiarían todo otra vez. Señoras, tengo actualizaciones importantes sobre la investigación, dijo con expresión seria. Anoche arrestamos a 3 miembros de la red y rescatamos a 14 víctimas de las casas que identificamos con las llaves. 14 personas. Exclamé sin poder creer las cifras. 14 personas estaban secuestradas mientras nosotros vivíamos normalmente. La magnitud de los crímenes de Gustavo seguía creciendo y me enfermaba del estómago. Sí, señora Teresa.
Entre ellas hay 5 menores de edad, continuó el detective. Todas estaban siendo preparadas para ser vendidas a diferentes compradores. Gracias a la evidencia que encontraron, pudimos llegar a tiempo antes de que las trasladaran. Lucía comenzó a llorar otra vez. 5 niños. 5 niños como Benjamín estaban sufriendo mientras yo cocinaba para ese monstruo, mientras dormía a su lado, mientras le decía que lo amaba. Su agonía era desgarradora de presenciar. Señora Lucía, esos niños están vivos gracias a ustedes, le recordó el detective. Si no hubieran encontrado esa bolsa, si no hubieran tenido el valor de llamar a la policía, esos 14 seres humanos seguirían siendo víctimas. Benjamín, que había estado jugando en silencio con algunos juguetes que le habían dado en la casa de protección, se acercó a nosotros. Mamá, ¿por qué lloras otra vez? Es por lo de papá. Su pregunta inocente nos recordó que teníamos que ser fuertes por él. Mi amor, estoy triste porque me enteré de que hay niños que necesitaban ayuda y ahora los policías los van a cuidar, le explicó Lucía secándose las lágrimas. Es una tristeza buena, porque significa que van a estar seguros. ¿Cómo nosotros estamos seguros aquí?, preguntó Benjamín. Sí, mi vida, exactamente como nosotros, le respondí abrazándolo. Eres un niño muy valiente por haber encontrado esa bolsa. Ayudaste a salvar a otros niños. El detective continuó con más información. También tenemos malas noticias. Gustavo desapareció. Cuando llegaron nuestros agentes al lugar donde se suponía que estaba, ya había huido. Creemos que alguien le avisó sobre lo que había pasado. Mi sangre se heló. ¿Eso significa que está libre? ¿Qué va a venir por nosotros? El miedo regresó a mi cuerpo como una ola fría. Señora, por eso están aquí en protección. Vamos a encontrarlo, pero mientras tanto, ustedes están seguras. ¿Cómo pueden estar tan seguros?, preguntó Lucía con ansiedad. Ese hombre conoce mi rutina, sabe dónde trabajo, conoce a mis amigos, sabe todo sobre nosotros. ¿Cómo vamos a escondernos de alguien que conoce toda nuestra vida? Señora, Gustavo ya no puede acercarse a ninguno de los lugares que frecuentaban, explicó el detective. Tenemos vigilancia en su trabajo, en la escuela de Benjamín, en casa de familiares y amigos. Si aparece en cualquiera de esos lugares, lo arrestaremos inmediatamente. Pero yo no me sentía tranquila. Detective, usted no conoce a Gustavo como nosotros. Ese hombre es muy inteligente y manipulador. Si pudo engañarnos durante 3 años haciéndonos creer que era una persona normal, puede encontrar maneras de burlarse de la vigilancia policial. Tiene razón en estar preocupada, señora Teresa, admitió el detective. Por eso vamos a mantenerlas aquí hasta que lo capturemos. También estamos trabajando con agencias federales porque esta red opera en varios estados. Esa tarde, mientras Benjamín tomaba una siesta, recibimos otra visita inesperada. Era una psicóloga especializada en trauma llamada doctora Patricia González. Vine a hablar con ustedes sobre cómo manejar esta situación, especialmente con Benjamín, nos explicó. Doctora, mi nieto ha visto cosas terribles, le dije preocupada. Vio esas fotografías en la bolsa antes de que pudiera detenerlo. ¿Cómo afectará eso a un niño de 8 años? La pregunta me atormentaba desde que había pasado todo. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, nos tranquilizó la doctora González. Pero es importante que hablemos honestamente con él, usando palabras apropiadas para su edad, para que pueda procesar lo que vivió. ¿Qué le decimos exactamente?, preguntó Lucía. ¿Cómo le explico que su padre es un criminal que lastima a otras personas? ¿Cómo le digo que probablemente no lo va a ver nunca más? Su desesperación como madre era evidente. Le dicen la verdad, pero adaptada, aconsejó la psicóloga. Benjamín ya sabe que su papá hizo cosas malas. Lo importante es asegurarle que él no tiene culpa de nada, que está seguro, y que ustedes lo van a proteger siempre. Cuando Benjamín despertó de su siesta, decidimos tener esa conversación difícil. Mi amor, ven a sentarte con nosotras, le dijo Lucía. Queremos hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Mi nieto se acercó con expresión seria, como si supiera que era algo importante. Benjamín, ¿recuerdas lo que encontraste en esa bolsa?, le pregunté con gentileza. Él asintió. Había dinero, fotos feas y papeles raros. Su descripción simple pero precisa me impresionó. Exacto, mi amor.
Esas cosas nos dijeron que papá estaba lastimando a otras personas. ¿Cómo lastimando físicamente?, preguntó Benjamín con curiosidad inocente. No exactamente, mi vida, intervino Lucía. Papá estaba quitándoles la libertad a otras personas, impidiendo que regresaran con sus familias. ¿Como cuando los niños se pierden en el supermercado?, preguntó mi nieto tratando de entender. Algo así, le expliqué, pero papá los tenía perdidos a propósito, y eso está muy mal. Por eso los policías tuvieron que intervenir. La doctora González nos había preparado para las preguntas que seguirían. ¿Va a regresar papá?, fue la primera. No sabemos, respondió Lucía honestamente. Pero si regresa, los policías se van a asegurar de que no pueda lastimar a nadie más. ¿Yo también soy malo como papá?, fue la segunda pregunta, y esa me partió el corazón. No, mi amor, exclamé abrazándolo fuerte. Tú eres bueno y valiente. Lo que hizo papá no tiene nada que ver contigo. Tú ayudaste a salvar a otras personas. Durante los siguientes días en la casa de protección, comenzamos a establecer una nueva rutina. Benjamín jugaba con los otros niños que estaban allí, Lucía hablaba con las otras mujeres que habían vivido situaciones similares, y yo trataba de mantener a todos fuertes. Pero las noches eran las más difíciles. Benjamín tenía pesadillas y se despertaba gritando. Lucía lloraba silenciosamente cuando pensaba que nadie la veía. Y yo me quedaba despierta preguntándome si habíamos hecho lo correcto o si habríamos estado más seguras si nunca hubiéramos abierto esa maldita bolsa. El detective Ramírez nos visitaba cada 2 días con actualizaciones. Hemos identificado a más víctimas, nos informó en una de sus visitas. El número total ahora es de 23 personas que fueron rescatadas gracias a la evidencia que encontraron. 23, susurró Lucía. 23 personas estaban sufriendo mientras yo vivía mi vida feliz ignorando todo. La culpa la estaba consumiendo, a pesar de que todos le decíamos que no era su responsabilidad. Señora Lucía, usted también era una víctima, le recordó el detective. Gustavo la usó para crear una fachada de normalidad. Usted no sabía nada de sus crímenes. Pero las palabras no podían borrar el sentimiento de traición que mi hija sentía hacia sí misma. Una semana después de haber encontrado la bolsa, recibimos la noticia que habíamos estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Tenemos una pista sólida sobre la ubicación de Gustavo, nos informó el detective Ramírez. Creemos que está en una ciudad a 3 horas de aquí, planeando huir del país. ¿Van a arrestarlo?, pregunté con el corazón acelerado. Vamos a intentarlo, pero necesitamos que estén preparadas para cualquier resultado, nos advirtió. Si logra escapar, tendremos que considerar reubicarlas permanentemente con nuevas identidades. Nuevas identidades, exclamó Lucía con horror. ¿Eso significa que nunca podremos regresar a nuestras vidas normales? ¿Que Benjamín nunca podrá ver a sus amigos otra vez? ¿Que yo nunca podré ejercer mi profesión con mi propio nombre? El detective Ramírez asintió gravemente. Si Gustavo escapa del país, tendrá recursos y contactos internacionales para seguir buscándolas. La única manera de mantenerlas completamente seguras sería darles nuevas identidades y reubicarlas en otro estado. Mi mundo se tambaleó al escuchar esas palabras. A los 67 años, empezar una nueva vida con un nombre diferente parecía imposible. Detective, ¿qué posibilidades hay de que capturen a Gustavo?, pregunté con voz temblorosa. Tenemos un operativo coordinado para mañana por la madrugada, nos explicó. 3 equipos van a rodear la ubicación donde creemos que está. Si está ahí, no podrá escapar. Pero algo en su tono me decía que no estaba completamente seguro del éxito. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Lucía tampoco. Nos quedamos sentadas en la sala de la casa de protección, tomando té y hablando en susurros para no despertar a Benjamín. Mamá, tengo tanto miedo, me confesó mi hija. No del operativo, sino de lo que viene después. ¿A qué te refieres, hija?, le pregunté aunque intuía su respuesta. Incluso si arrestan a Gustavo, ¿cómo vamos a reconstruir nuestras vidas? ¿Cómo voy a confiar en alguien otra vez? ¿Cómo le explico a Benjamín por qué su vida cambió para siempre? Un día a la vez, le respondí tomando su mano. Hemos sobrevivido a lo peor. Ahora tenemos que aprender a vivir con las consecuencias de haber hecho lo correcto. Pero por dentro, yo también tenía las mismas dudas y miedos que ella. María,
La otra mujer que estaba en protección con nosotras se acercó con 2 tazas de café caliente. Escuché que están despiertas. Yo tampoco pude dormir cuando supieron dónde estaba mi ex esposo. Su comprensión era un consuelo pequeño pero real. ¿Qué pasó en tu caso?, le preguntó Lucía. Lo arrestaron, pero el proceso legal duró 2 años, nos contó María. 2 años de vivir con miedo, de no saber si sus socios vendrían por nosotros, de terapia para mis hijos. Pero al final, pudimos regresar a una vida casi normal. Casi normal, repetí la frase que me había llamado la atención. Nunca es completamente normal otra vez, admitió María. Siempre hay una parte de ti que está alerta, que revisa las cerraduras 2 veces, que desconfía de los extraños. Pero se puede vivir con eso. A las 5 de la mañana, el detective Ramírez nos llamó. El operativo comenzó hace 1 hora, nos informó con voz tensa. Estamos en contacto constante con los equipos en terreno. Les avisaré tan pronto como tengamos resultados. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. Benjamín se despertó y desayunó como si fuera un día normal, jugando con sus juguetes sin saber que su futuro se estaba decidiendo en ese momento. Lucía y yo fingíamos normalidad mientras nuestros corazones latían descontroladamente. A las 8:30 de la mañana, el teléfono sonó. Era el detective Ramírez, pero su voz sonaba diferente. Señora Teresa, tengo noticias. Hubo una pausa que me pareció eterna. ¿Lo arrestaron?, pregunté con la voz quebrada. Sí, dijo finalmente. Gustavo Mendoza, cuyo nombre real es Aurelio Vázquez, fue arrestado a las 7:45 de la mañana. No hubo resistencia. Está bajo custodia federal y será trasladado inmediatamente a una prisión de máxima seguridad. Lucía y yo nos abrazamos llorando, pero eran lágrimas de alivio mezcladas con dolor. ¿Eso significa que estamos seguras?, preguntó mi hija. Significa que el peligro inmediato pasó, respondió el detective. Pero necesitamos interrogarlo para asegurarnos de que hemos capturado a todos los miembros de su red. Benjamín corrió hacia nosotras al vernos llorar. ¿Por qué lloran? ¿Pasó algo malo? Le expliqué con palabras simples. Los policías encontraron a papá, mi amor. Ahora va a estar en un lugar donde no puede lastimar a más personas. ¿Eso significa que podemos ir a casa?, preguntó mi nieto con esperanza. La pregunta me partió el corazón porque sabía que ya no teníamos casa a la cual regresar. La casa donde habíamos vivido estaba contaminada con los recuerdos de Gustavo y sus crímenes. Durante los siguientes días, el detective Ramírez nos mantuvo informadas sobre los avances de la investigación. Gustavo ha comenzado a colaborar con las autoridades, nos contó. Está dando información sobre otros miembros de la red a cambio de una reducción en su sentencia. ¿Eso es bueno o malo para nosotros?, preguntó Lucía. Es bueno porque significa que podemos capturar a más criminales, explicó el detective. Pero también significa que el proceso legal va a durar más tiempo, y ustedes van a tener que testificar cuando llegue el juicio. La idea de enfrentar a Gustavo en un tribunal me aterrorizaba. ¿Tendremos que verlo cara a cara?, pregunté. Sí, pero estarán protegidas, nos aseguró el detective. Habrá medidas de seguridad especiales, y pueden testificar por videoconferencia si es necesario. 2 semanas después del arresto, nos permitieron regresar brevemente a la casa para recoger nuestras pertenencias personales. Ver esa casa otra vez fue como una pesadilla. Todo se veía igual, pero ya nada era lo mismo. Cada rincón tenía recuerdos contaminados. No puedo estar aquí, susurró Lucía apenas entramos. Cada vez que miro esa escalera, recuerdo subir con la bolsa. Cada vez que veo esa cama, pienso en todas las noches que dormí al lado de un monstruo. Su trauma era evidente en cada palabra. Empacamos rápidamente lo esencial: ropa, documentos importantes, algunos juguetes de Benjamín y las pocas fotografías familiares que no incluían a Gustavo. ¿Qué va a pasar con la casa?, preguntó Lucía mientras salíamos. Será confiscada como parte de la investigación, nos explicó el detective. Cualquier propiedad adquirida con dinero del tráfico humano se convierte en evidencia. Era extraño pensar que la casa donde habíamos creído ser felices había sido comprada con el sufrimiento de otras personas. El proceso de encontrar un nuevo lugar para vivir fue complicado. Lucía había perdido su trabajo porque no había podido cumplir con sus turnos en el hospital durante las semanas de protección. Mis ahorros eran limitados,
y teníamos que empezar completamente de cero. Señora Teresa, me dijo el detective Ramírez durante una de sus visitas, hay programas de asistencia para víctimas de crímenes como estos. Pueden ayudarlas con vivienda temporal, asistencia legal y apoyo psicológico. Era un alivio saber que no estábamos completamente solas. Finalmente, después de un mes en la casa de protección, nos mudamos a un pequeño apartamento en un barrio diferente de la ciudad. Era modesto comparado con la casa lujosa donde habíamos vivido con Gustavo, pero era nuestro y estaba libre de sus mentiras. Benjamín se adaptó mejor de lo esperado. Abuela, me gusta más este lugar, me dijo una tarde mientras jugábamos en la sala. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté curiosa. Porque aquí no hay secretos feos escondidos, respondió con esa sabiduría simple que a veces tienen los niños. Lucía comenzó a asistir a terapia 2 veces por semana. La doctora dice que tengo síntomas de estrés postraumático, me contó después de una de sus sesiones. Dice que es normal después de vivir con alguien que tenía una doble vida tan extrema. ¿Te está ayudando la terapia?, le pregunté preocupada por su bienestar mental. Lentamente admitió. Estoy aprendiendo que no fue mi culpa no haberme dado cuenta. Gustavo era un manipulador profesional que engañó incluso a las autoridades durante años. Una tarde, recibimos una llamada inesperada. Era una de las víctimas que habían sido rescatadas gracias a nuestra evidencia. Señora Teresa, soy Carmen, dijo la voz joven al teléfono. Quería agradecerle por salvar mi vida y la de mi hermana menor. La llamada me hizo llorar. Carmen nos contó que ella y su hermana de 16 años habían sido secuestradas mientras esperaban el autobús para ir a la escuela. Nos tuvieron en una de esas casas durante 3 semanas, nos explicó. Cada día pensábamos que iba a ser el último. Gracias a ustedes, mi hermana y yo pudimos regresar con nuestra familia, continuó Carmen. Los policías nos dijeron que una abuela valiente y su nieto encontraron la evidencia que los llevó hasta nosotras. Después de esa llamada, supe con certeza que habíamos hecho lo correcto, a pesar de todo el dolor y la pérdida que habíamos sufrido. 6 meses después de encontrar esa maldita bolsa negra, estábamos sentadas en el tribunal esperando nuestro turno para testificar. Lucía apretaba mi mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación, pero yo entendía su terror. Íbamos a enfrentar a Gustavo por primera vez desde que habíamos descubierto la verdad sobre él. ¿Están listas?, nos preguntó la fiscal, una mujer joven pero determinada llamada licenciada Morales. Recuerden que él ya no puede lastimarlas. Está esposado, rodeado de guardias, y va a pasar el resto de su vida en prisión. Cuando entramos a la sala del tribunal, mi corazón se detuvo. Ahí estaba Gustavo, pero ya no era el hombre encantador que había seducido a mi hija. Estaba demacrado, con barba descuidada, y sus ojos tenían una frialdad que me heló la sangre. Cuando nos vio entrar, su expresión se endureció aún más. No lo mires, le susurré a Lucía, pero era demasiado tarde. Mi hija había hecho contacto visual con el hombre que había destruido su vida, y pude ver cómo se desmoronaba internamente. Puedo hacerlo, mamá, me susurró con voz temblorosa. Puedo enfrentarlo. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblando. El juez me pidió que relatara exactamente lo que había pasado esa tarde cuando Benjamín encontró la bolsa. Mi nieto estaba jugando y la pelota rodó debajo de la cama, comencé con voz clara a pesar de mis nervios. Cuando abrí esa bolsa, vi cosas que ninguna abuela debería ver jamás, continué mirando directamente al jurado. Había fotografías de personas que claramente estaban siendo mantenidas contra su voluntad, documentos falsificados, y grabaciones donde este hombre hablaba de vender seres humanos como si fueran objetos. La fiscal me mostró algunas de las evidencias. ¿Reconoce estos pasaportes, señora Teresa? Asentí. Sí, todos tienen la fotografía del acusado, pero con nombres diferentes. En ese momento supe que mi hija había estado viviendo con un completo extraño. Cuando llegó el turno del abogado defensor de interrogarme, trató de hacerme quedar como una suegra entrometida que había violado la privacidad de su cliente. Señora, ¿no le parece que husmear en el cuarto de su yerno fue una invasión a su privacidad? ¿Privacidad?, respondí con indignación. ¿Llama usted privacidad a esconder evidencia de tráfico humano donde vive un niño de 8 años? Mi nieto encontró esa bolsa jugando. Si eso no hubiera pasado, ¿cuántas personas más habrían sufrido?
El abogado defensor trató de desacreditar mi testimonio, pero cuando la fiscal mostró las grabaciones donde Gustavo hablaba de eliminar a testigos que sabían demasiado, y mencionaba específicamente mi nombre, toda la sala se quedó en silencio. Cuando le tocó testificar a Lucía, yo rogué silenciosamente que tuviera la fuerza para enfrentar a su exesposo. Señora Lucía, ¿puede decirnos cuál fue su reacción cuando se enteró de las actividades criminales del acusado?, le preguntó la fiscal. Me sentí como si hubiera estado viviendo en una mentira total, respondió mi hija con voz firme. Durante 3 años, este hombre me hizo creer que era un esposo amoroso y un padre dedicado, mientras secretamente dirigía una red que destruía familias. ¿Alguna vez sospechó de sus actividades?, continuó la fiscal. Mi madre siempre me decía que algo no estaba bien, admitió Lucía mirándome con lágrimas en los ojos. Pero yo estaba tan enamorada, tan ciega, que defendía a este hombre incluso contra mi propia madre. En ese momento, Gustavo intentó hablar desde su mesa, pero el juez lo calló inmediatamente. El acusado permanecerá en silencio, ordenó con autoridad. Pero yo había alcanzado a escuchar sus palabras. Lucía, tú sabes que te amaba de verdad. Mi hija se volteó hacia él con una furia que nunca había visto antes. ¿Amor? ¿Llamas amor a usar mi hogar como fachada para tus crímenes? ¿Llamas amor a poner en peligro a mi hijo? Tú no sabes lo que es el amor. El testimonio más impactante vino cuando trajeron a Carmen, la joven que nos había llamado para agradecernos. Estuve secuestrada en una de las casas del acusado durante 3 semanas, testificó con voz valiente. Él personalmente vino a inspeccionar la mercancía, como nos llamaba. ¿Puede identificar al acusado en esta sala?, le preguntó la fiscal. Carmen señaló directamente a Gustavo. Es él. Nunca olvidaré esa cara. Nos decía que éramos afortunadas porque íbamos a servir a hombres importantes en otros países. El testimonio de Carmen fue seguido por otros sobrevivientes. Una madre que había perdido a su hija de 17 años, un padre que había estado buscando a su hijo durante 2 años, hermanos que habían sido separados y vendidos a diferentes compradores. Cuando todos terminaron de testificar, la realidad del mal que habíamos destapado era abrumadora. No se trataba solo de Gustavo, sino de toda una red que había destruido decenas de familias durante años. Durante el receso, la fiscal nos dio una actualización. Gracias a la evidencia que encontraron y a los testimonios de hoy, estamos seguros de que Gustavo será condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y los otros miembros de la red?, pregunté. Hemos arrestado a 23 personas más, nos informó. Algunos ya se declararon culpables a cambio de sentencias reducidas. Otros van a ir a juicio en los próximos meses. Cuando el juez dio su veredicto final, toda la sala se quedó en silencio. Aurelio Vázquez, alias Gustavo Mendoza, por los cargos de tráfico humano, secuestro agravado, falsificación de documentos y conspiración criminal, lo condenó a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Lucía y yo nos abrazamos llorando mientras Gustavo era esposado y llevado fuera de la sala. En sus ojos vi una última mirada de odio dirigida hacia nosotras, pero ya no me daba miedo. Estaba donde pertenecía, y nunca más podría lastimar a nadie. Después del juicio, la vida comenzó lentamente a normalizarse. Lucía consiguió un nuevo trabajo en otro hospital, Benjamín se adaptó a su nueva escuela, y yo comencé a sentir que tal vez podríamos reconstruir nuestras vidas. Pero 3 días después de la sentencia, recibí una carta que cambió todo otra vez. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en un sobre blanco. Cuando la abrí, encontré una nota que decía: Señora Teresa, Gustavo tenía muchos amigos. Algunos de ellos no están contentos con lo que hicieron. Cuídense mucho. Mi sangre se heló. Corrí hacia el teléfono y llamé inmediatamente al detective Ramírez. Detective, recibí una amenaza, le dije con pánico. Puede venir inmediatamente. Cuando llegó y leyó la carta, su expresión se puso grave. Señora Teresa, aunque Gustavo está en prisión, su red era más grande de lo que pensábamos. Es posible que algunos miembros que no hemos capturado quieran vengarse. ¿Eso significa que nunca vamos a estar completamente seguras?, pregunté con desesperación. Significa que tenemos que seguir siendo cuidadosas, admitió el detective. Pero también significa que hicieron lo correcto, y hay personas que quieren silenciarlas por eso. Esa noche, mientras Benjamín dormía y Lucía revisaba las cerraduras por tercera vez,
me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Habíamos pagado un precio muy alto por hacer lo correcto, pero cuando recordaba la voz de Carmen agradeciéndonos por salvar su vida, sabía que lo volvería a hacer. Al día siguiente, decidí escribir esta historia. Si algo nos pasaba, quería que el mundo supiera la verdad sobre lo que habíamos vivido. Quería que otras familias supieran que a veces las personas que más confiamos pueden estar escondiendo secretos terribles. Pero también quería que supieran que vale la pena luchar contra el mal, incluso cuando el precio personal es devastador. Porque al final del día, 23 personas fueron rescatadas, una red criminal fue desmantelada, y un monstruo ya no puede lastimar a nadie más. Esa bolsa negra destruyó la vida que conocíamos, pero también nos dio la oportunidad de salvar vidas. Y por eso, a pesar del miedo que aún siento cada noche, no me arrepiento de haberla abierto.